Dios les bendiga en esta mañana que hizo el Señor. Le damos gracias por este día. Le damos gracias, ¿verdad? Porque a pesar de todas las circunstancias y todo, ¿verdad?, lo que está a nuestro alrededor, tenemos un día más para adorar y darle gracias al Señor, ¿verdad? Esta que le abre la pastora Sojeli Rodríguez, pastora de la Iglesia Metodista Monte de Sion en Arroyo, y le damos las gracias a Dios y vamos a dar inicio a este culto de adoración y predicación en esta mañana. Vamos a comenzar con la oración de afirmación en esta mañana. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Dios. Aún en la distancia, gracias porque sabemos que tú, Señor, estás en medio nuestro. Mira, Dios, en esta hora te presento este culto, Señor. Te presento todos los elementos que se estarán llevando a cabo, Dios, y te pido, Señor, que seas tú en cada hogar, Señor, que seas tú iluminándonos, Señor, y que podamos, Señor, sentir cómo tú nos hablas a través de cada cosa que aquí se haga, Señor. Gracias, Dios, por lo que haces. Gracias, Señor, porque continúas estando en medio nuestro, aún en medio de las tormentas, Dios, podemos verte. Gracias, Señor. He orado y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En estos momentos vamos a tener la lectura del Salmo 124. Se me perdió. Voy a estar leyendo, ¿verdad?, en la versión palabra de Dios para todos. Salmo 124. ¿Qué nos habría pasado si el Señor no estuviera a nuestro lado? Que lo diga a Israel. Si el Señor no hubiera estado a nuestro lado, cuando todos se levantaron para atacarnos, ¿qué nos habría pasado? Nuestros enemigos nos habrían tragado vivos cuando ardían de ira contra nosotros. Habrían arrasado con nosotros como un río desbordado arrastra con todo a su paso. Las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor, que no permitió que nos destrozaran como presa entre sus dientes. Fuimos como pájaros que escaparon del cazador. La red se rompió y pudimos escapar. Nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Amén. En esta mañana continuamos adorando a nuestro Señor con el siguiente cántico.
peticiones que sabemos que cada uno de nosotros tenemos por los enfermos, por esta enfermedad, ¿verdad?, del COVID, que lleva otra vez, ¿verdad?, a tener que cerrar por un periodo, ¿verdad?, nuestros templos. Luego de esa, ¿verdad?, reapertura que tuvimos gloriosa, que le damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, que pudimos encontrarnos un día más, pues tenemos que volver a cerrar. Así que vamos a orar también, ¿verdad?, por eso, y por cada petición, ¿verdad?, que puede que se me escape, que puede, ¿verdad?, que son tantas, que puede que se me vayan, ¿verdad?, pero qué bueno saber que Dios las conoce todas. Qué bueno saber que aún que yo no las diga porque se me van, ¿verdad?, Dios conoce cada una de nuestras peticiones, y vamos a estar orando en esta mañana. Señor, Padre, venimos ante ti una vez más. Te damos gracias, Dios, porque en medio de los momentos más difíciles tú te haces presente en nuestras vidas. Señor, en esta hora te presento cada petición de cada hermano. Te pido, Dios, que en medio de las dificultades, que en medio del dolor, que en medio de la angustia, podamos descansar en ti. Mira, Dios, han sido tiempos duros estos que hemos estado enfrentando, y una vez más, Señor, nos enfrentamos al cierre de nuestras iglesias. Ante esta enfermedad, yo te pido, Dios, que seas tú abriendo las puertas que tengan que ser abiertas, Señor, para así, Dios mío, poder decir que hemos logrado sobrepasar este proceso, Señor. Mira, Dios, cada persona que se encuentra en sus hogares enfermos, Dios, o en algún hospital, yo te pido, Dios, que seas tú poniendo tu mano de sanidad, Dios. Creemos que tú lo puedes hacer, pero creemos, Dios, que tu voluntad va por encima de nuestros anhelos y deseos, y sabemos, Dios, que todo lo que tú deseas para nosotros es el bien, que tú no deseas mal para nosotros. Y es por eso, Dios, que confiamos en ti. Es por eso que ponemos todas nuestras cargas, todo, Dios, lo que tenemos, todo lo que somos en tus manos, Dios. Porque es que sin ti no podemos continuar, Señor. En esta hora te presento a cada persona que ha perdido algún ser querido. Cada persona, Dios, que se enfrenta a la realidad de no ver, de no estar junto a esa persona amada, Dios, junto a esa persona querida. Yo te pido, Dios, que pueda cada una de estas personas descansar en ti, que podamos decir que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra paz, que tú eres quien nos fortalece, que tú eres nuestra fortaleza, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que tú haces en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que estás obrando en medio nuestro, porque sabemos que aunque no podamos ver, tú estás obrando, Dios. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que continuarás haciendo, y porque sabemos que estás en medio nuestro. Gracias, Señor, he orado y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En estos momentos voy a estar dando lectura al texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, los versículos del 13 al 20, y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Sirea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo
que tú eres, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Continuamos adorando a nuestro Señor con este cántico. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme sola y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará
también de mí. Dios les bendiga una vez más, amén, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por esa palabra cantada en esta mañana. El texto, vamos a dar, ¿verdad?, de inicio a nuestro sermón. El texto que estaré utilizando para el mismo se encuentra en el Salmo 124, el salmo leído, el salmo que fue leído en la versión Palabra de Dios para Todos. Sí, no me equivoqué. Palabra de Dios para todos, ¿verdad? Y este salmo, ¿verdad? Cuando lo leemos y todo, vemos, ¿verdad?, que hay como una súplica, una gratitud, ¿verdad?, por las pruebas superadas. Y entonces, pues, ¿verdad?, se entiende que este salmo fue un salmo, ¿verdad?, escrito, y como dice el mismo título, si lo ven, es un canto de David para los peregrinos. En medio, ¿verdad?, de la realidad vivida, el saber que en medio de todo el proceso el Señor estuvo presente, ¿verdad? Es ese gozo, es ese canto de que en medio de la dificultad y de todas las situaciones, ¿verdad?, que pudieron haber pasado, el Señor estuvo presente. Y cuando vemos, ¿verdad?, el versículo 1, nos indica que por lo menos la primera parte, ¿verdad?, se entiende que de alguna manera fue cantada, o como quieran ponerle, antifonalmente, ¿verdad?, que fue una contestación pues, uno dice y el otro habla, ¿verdad? Antifonal, ¿verdad?, una contestación. Y algunos piensan que es un salmo post-exílico. Y entonces pues ven que va una secuencia entre el Salmo 123, que muestra la confianza en Dios para la liberación, y el Salmo 124, que da gratitud por la liberación. Entonces pues por ahí va, ¿verdad? Y el 125 entonces, que enfatiza en la confianza de Dios para la protección. Y verdad, entonces pues se entiende de alguna manera que fue entonces post-exílico, disculpen. Pero también puede ser que de algún otro, pudo haber pasado, ¿verdad?, en algún otro tiempo de crisis del pueblo de Israel. Así que, o en la historia de Israel. Así que ¿verdad?, podemos entender que puede ser ambas partes. La liberación en este salmo, ¿verdad?, se describe de 4 maneras: un monstruo gigantesco que podía tragárselo, una inundación repentina y devastadora, una bestia feroz, o una trampa en la que ya estaban envueltos. Y que en medio de todo eso solamente Dios es el que puede liberar. Solamente Dios es el que puede, ¿verdad?, hacer todo. El salmo empieza con una verdad, disculpen la redundancia, comienza con una verdad, que Dios está en medio de ellos, que Dios está con ellos. Y es que dice que hubiese sido de nosotros si el Señor no hubiese estado aquí, ¿verdad?, si el Señor no estuviese con nosotros. Es la misma verdad que vemos, que podemos pensar y que podemos ver que Pablo proclama en Romanos. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y mientras leemos el Salmo podemos ver esto, y podemos ver cómo el salmista reconoce la protección de Dios en todo momento, la protección de Dios en medio de las situaciones, de las circunstancias, de cualquier momento. Cómo es Dios quien está en medio de nosotros, en medio de la situación, en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de lo que usted quiera llamarle, de la enfermedad. Cómo es Dios quien está en medio, cómo es Dios quien libera, cómo es Dios quien protege, cómo es Dios quien cuida, quien abraza, quien sostiene, quien da paz, quien fortalece.
Y el Salmo, ¿verdad? De alguna manera nos deja ver esto. Y entonces podemos ver que el salmista de alguna manera no quiere olvidar cuán grave era la crisis y que toda su salvación se la debe a Dios. Todo lo que pasó se lo debe a Dios, por cómo finaliza, claro, dándole gloria a Dios. Entonces, viendo, ¿verdad?, cómo finaliza, dándole gloria a Dios y todo esto, tengo que pensar y todo esto, ¿verdad?, me lleva a pensar y lo que da base al sermón, y es que ¿qué nos habría pasado si el Señor no estuviera a nuestro lado? Y ese es el primer versículo. El primer versículo dice, ¿qué nos habría pasado si el Señor no estuviera a nuestro lado? Y te pregunto, ¿qué hubiese pasado si el Señor no hubiese estado a tu lado? No sé si te habías hecho esa pregunta antes. Claro que en algún momento tuviste que haberte detenido y haberte hecho esa pregunta. Pero hay momentos donde Dios nos vuelve a llamar y nos vuelve a, tú sabes, ¿qué hubiese pasado si Él no hubiese estado a tu lado? Si Él no hubiese estado a tu lado en el momento de crisis, si Él no hubiese estado a tu lado en los problemas, si Él no hubiese estado a tu lado en la angustia, ¿qué hubiese pasado si Él no hubiese estado a tu lado? En el momento de crisis, si Él no hubiese estado a tu lado, si Él no hubiese estado a mi lado, seguramente hubiese desmayado, no hubiese podido, no hubiésemos podido escapar de esa crisis, de ese momento, de ese dolor, si no fuese por lo que Jesús hizo en nuestras vidas, porque se entregó en un madero por ti y por mí, para que pudiésemos tener vida. Y no es que solamente tuviésemos vida y ya, y es que la tuviésemos en abundancia. ¿Qué hubiese pasado si en medio de esa crisis Él no hubiese llegado? Vamos, tal vez llegado porque no le conocía, no hubiese estado, si es que ya le conocías. ¿Qué hubiese pasado en ese momento? Yo quiero pensar que tal vez no estuviéramos aquí, tal vez no estuviéramos adorando al Señor, tal vez no estuviéramos llevando su palabra, tal vez no nos hubiésemos detenido en el camino a pensar en su grandeza. Tal vez nuestra realidad fuese muy distinta a la que es ahora. ¿Qué habría pasado si el Señor no hubiese estado a mi lado en ese momento de crisis? En ese momento donde te rendiste y dijiste, ¿y ahora qué? En ese momento del valle de sombra, como dice el Salmo 23, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si el buen pastor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no hubiese estado ahí? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué habría pasado si el Señor no hubiese estado en medio de los problemas? Los que nos llevan enredados, que nos llevan como un río que se sale de su cauce y que podemos pensar y decir, es que se salió y cogió por ahí a lo loco, cuando en muchas ocasiones sabemos, estoy hablando, ¿verdad?, acá, que queremos cambiar, ¿verdad?, por dónde es que pasan las cosas.
Pero ¿qué hubiese pasado si en medio de ese reguero de agua que cogió por todas partes, Dios no hubiese estado? ¿Qué hubiese pasado si en medio de esa toma de decisiones Dios no hubiese estado? Si no hubieses tenido dirección, si hubieses salido como un río que se salió de su cauce. Cuando llegan los problemas, muchas veces tomamos decisiones sin dejarnos dirigir por Dios. Tomamos decisiones sin ni tan siquiera refugiarnos antes en Dios. Y entonces es que sucede como que nos encontramos en medio de un río crecido donde no hay manera de tener el control, donde no podemos tener el control. No les dije ahorita, pero los digo ahora y hago un paréntesis. Se fue la luz, estamos, ¿verdad?, trabajando con toda esta cuestión de la tormenta, pero vamos, que con el favor de Dios vamos a poder terminar de grabar todo esto. Tratando de resumir, ¿verdad? Y seguimos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado en ese momento cuando ya no tenías control? Y yo quiero pensar que es que en momentos dados donde nos es necesario dejar que Dios tome el control de nuestras vidas, hay momentos donde es necesario que el río se salga de su cauce para que nosotros podamos entender que el control de todo no lo tengo yo, que el control de todo lo tiene Dios. Pero hay veces que nosotros queremos, insistimos y pensamos y entendemos que soy yo, que yo hago, que yo puedo, que yo entiendo. Pero cuando nos rendimos ante los pies de Cristo y logramos entender que el control es de Él, volvemos una vez y nos preguntamos, wow, Señor, ¿qué hubiese pasado si tú no hubieses estado conmigo? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si en lugar de permitir que tú tomaras el control, que tú dirigieras mi vida, yo lo hubiese hecho? Hubiese permitido que el problema dirigiera mi vida. Hubiese permitido irme por ahí para abajo con el problema. ¿Qué hubiese pasado si no fuese porque nosotros lo hacemos presente en medio de nuestra realidad? No hubiese sido posible salir en aquel momento de aquel problema. No hubiese sido posible salir hoy. No hubiese sido posible hacerlo mañana. Si pudiste salir ayer, es porque Él tomó el control. Es porque Él estaba a tu lado. No permitas que se vaya. Una vez más, regresó la luz. Y cuando digo que se vaya, no es porque Él se va a ir y te va a dar la espalda. Cuando digo que se vaya es porque nosotros decidimos darle la espalda. Y ahí voy. Es como he visto en esta semana mucho en Facebook, he visto muchas veces que lo han compartido ya, el cuadro que se llama La creación de Adán, creo que, si no me equivoco, sí, donde aparece, ¿verdad?, los dedos, ¿verdad?, que sale pues Dios alcanzando al hombre y el hombre pues tratando de alcanzar a Dios, y en una explicación, ¿verdad?, bastante sencilla, dice, wow, si el hombre estira un poco su dedo, puede lograr tocar a Dios, porque Dios está, ¿verdad?, el personaje, el arte, Dios está estirado totalmente, tiene su mano totalmente estirada, pero el hombre no lo tiene totalmente estirado, ni tan siquiera el dedo. Y las explicaciones, ¿verdad?, que hemos visto dicen eso, wow. Si él con tan solo estirar su dedo ya lo tocaba, pero la decisión es tuya.
La decisión es mía. Nosotros decidimos si le alcanzamos o no. Él está ahí con su mano extendida, esperando a que tú decidas que Él tome el control de tu vida. Esperando a que Él, ¿verdad? A que tú decidas. Él está esperando a que tú decidas que Él sea el centro. A que tú decidas que te acompañe una vez más. Él está ahí, simplemente esperando por ti. ¿Qué hubiese sido? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado Dios con nosotros? La angustia hubiese pasado sobre nosotros. Sí, la angustia no hubiese permitido que nos levantáramos. La angustia hubiese hecho, como dice en el Salmo, Salmo 54, para el versículo 5, las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Si Él no hubiese estado junto a nosotros, esas aguas turbulentas no hubiesen permitido que nos levantáramos. La angustia no hubiese permitido que nos levantáramos. La angustia, quiero pensar que tiene la capacidad de hundirnos y no permitir que salgamos a flote. Tiene la capacidad de tirarnos al suelo. Pero es Dios. Cuando lo hacemos presente, cuando entendemos y decimos, wow, Dios, ¿qué sería de mí si tú no estuvieses aquí? Si tú no estuvieses junto a mí. Cuando entendemos eso y decidimos rendirnos a Él, Él toma nuestras manos y nos levanta. Dios es quien nos levanta. Ya una vez lo hizo y lo vuelve a hacer. Y si no lo ha hecho contigo nunca, o crees que nunca lo ha hecho contigo, puedes entregarle tu vida al Señor y permitir que en medio de tu angustia y del dolor sea Él quien te levante. Hay momentos difíciles. Hay momentos donde sentimos que se nos cayó el mundo. Hay momentos en los que pensamos que no nos volveremos a levantar. En medio de la dificultad, en medio de esos momentos, hoy Dios te dice, aquí estoy. No te he dejado y no te dejaré. Y así como estuve ayer en el momento difícil junto a ti, hoy vuelvo a estar una vez más. Hoy vuelvo a estar una vez más. En medio de tu angustia, es Dios quien levanta tu cabeza. Es Dios quien te levanta. Es Dios quien te dice, no te rindas, porque yo no me he rendido. Porque yo no he dejado de estirar mi brazo para llegar a ti. No te rindas. Bendito Dios que permitió que en medio de la angustia, del problema, de la crisis, del dolor, pudiéramos salir, porque Él rompió la red. Como dice el versículo 7, la red se rompió y pudimos escapar, porque fuimos como pájaros que escapamos del cazador. Bendito Dios, que permite, que nos libera, que nos liberta de la angustia, del dolor, de la crisis. Bendito Dios, porque nuestra ayuda viene del Creador del cielo y de la tierra. No viene de nadie más. Nuestra ayuda viene de Dios. Viene, y así termina el capítulo. Nuestra ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Si Él creó los cielos y la tierra, ¿cuánto más no puede hacer por ti?
¿cuánto más no puede hacer en medio de tu dolor, en medio de tu crisis, en medio de tu angustia? ¿Cuánto más no puede hacer? En todo momento, en toda crisis, es necesario recordar que solo Dios es nuestro socorro, que nadie más que Él, y solo en Él podemos confiar, podemos poner nuestras cargas, solo en Él, porque Dios no te va a dejar, porque si ayer no lo hizo, no lo va a hacer hoy, porque cuando entregó a su Hijo, lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Yo pudiese haber cortado el video en todas las veces que me quebranté y volver a grabar. ¿Pero saben por qué no lo hago? Porque al igual que con cada uno de ustedes, Dios trabaja en mi vida y Dios hace. Y no es para que me vean llorar ni nada de eso. Es porque todos, en momentos duros hemos tenido, momentos difíciles hemos tenido, y nuestra confianza debe siempre estar puesta en Él, en nuestro Dios, en nuestro Rey, el que dio su vida por cada uno de nosotros. En todo momento, en toda crisis, es necesario recordar que solo Dios es nuestro socorro. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque en medio de la tormenta podemos adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque en medio de la crisis tú te haces presente en nuestras vidas. ¿Qué hubiese sido de mí, Señor, si tú no me hubieses alcanzado? ¿Qué hubiese sido de mí, Dios, si tú no hubieses llegado a mi vida? Si tú no hubieses llegado a la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque día tras día trabajas con nosotros. Porque día tras día podemos, vez tras vez, entregarte una vez más nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de toda situación y todo dolor, tú te haces presente, Señor. Gracias, Dios, porque creemos que tú estás trabajando en nuestras vidas y continuarás trabajando día tras día, Señor. Gracias, Dios. Todo esto, Señor, te lo pido y he orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En este momento, ¿verdad? Quería decir, pues como anuncio, sabemos que nuestros templos volvieron a ser cerrados por un tiempito más, hasta septiembre 20. Seguiremos conectados, ¿verdad? Por aquí. Quería anunciarles, ¿verdad?, que tendré un periodo de 2 semanas de vacaciones, pero seguiremos, ¿verdad?, conectados de alguna manera. Saben que pues continúan las llamadas, los mensajes, pues, la comunicación continúa, pero, ¿verdad?, por el momento vamos a continuar virtualmente, seguimos virtualmente hasta que volvamos otra vez a reabrir nuestros templos. Y damos toda gloria y toda honra a Dios, que sabemos, ¿verdad?, que cuando llegue ese momento podamos hacerlo de una manera en que podamos cuidarnos, que eso es lo más importante, cuidarnos, sobre todas las cosas cuidarnos. Continuemos orando, ¿verdad?, por nuestro templo, por nuestra iglesia, ¿verdad?, y por todas las cosas maravillosas y grandes que Dios está haciendo en medio de todas las circunstancias, en medio de toda pandemia, en medio de todo. Sabemos que Dios continúa trabajando, ¿verdad?, en nuestras vidas y en todo, ¿verdad?, nuestro entorno. Así que no cese la oración, vamos en este momento a tener la bendición pastoral y continuamos, ¿verdad?, conectados aquí a través de todo lo que son redes y todo. Así que nos despedimos en esta mañana. Y ahora que la bendición del Dios Padre Creador,
la gracia de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y la presencia del Espíritu Santo nuestro Consolador, sea ahora y siempre con este pueblo que dice amén. Dios les bendiga.